Hearty fraternal greetings and good wishes to the brothers and sisters that are gathered here this evening. Saludos fraternales de corazón a los hermanos y hermanas presentes aquí esta tarde. This union is to recollect the most sublime being of our era. Esta tarde nos hemos reunido para recordar al más sagrado ser de nuestra era. The one whom we know Aquel que conocemos as the embodiment of love. como la encarnación del amor. He is the savior of this era. Es el salvador de esta era. Each of these eras are cycles last for 2160 years. Cada una de estas eras es un ciclo de 2165 años. Jesus the Christ was born 2000 years ago. Jesucristo, el Señor, nació 2000 años hace 2000 años To bring to humanity para traer a la humanidad the message of love, el mensaje de amor, the message of wisdom, el mensaje de sabiduría, the message of sharing and distributing, el mensaje de compartir y distribuir, contrary to amassing and acquiring power. contrario Amassing, a, to acquire for oneself. Amass. ya, el contrario al mensaje Amassing and acquiring power to oneself, para adquirir el poder de uno mismo, which is the whole energy. que es la total energía. The whole energy related to humanity was to acquire and to grow powerful. La energía de oro de la humanidad es adquirir poder y crecer en poder. The energy that was brought for the first time La energía que se trajo por primera vez for the humanity, para esta humanidad, especially to the West, especialmente para Occidente, was to shed power and embrace love. era adquirir poder y compartir amor. Power always kept man agitated, and love enables man to live in peace and harmony. El poder I cannot tell how them. no, Men of power are always agitated. el hombre de voluntad siempre duda. Men who acquire power are also agitated. El hombre que adquiere poder siempre duda. They always live in fear, in tension, Siempre vive con miedo, con tensión, and out of their fear of losing, they conduct wars. siempre con el miedo de perder, They remain aggressive, permanece agresivo and then continue to be a disturbance in the society. y así continúa siendo un problema para la sociedad. That's why the will to power shall have to be replaced by the will to love. Así el poder de voluntad, no, la voluntad de poder debe ser reemplazada por la voluntad de amar. Power always wants to possess, El poder siempre quiere poseer, to control, controlar, and that which is possessed and controlled is never happy through possession and control. y aquel que posee y controla nunca es feliz de poseer y controlar. It tries to escape from the clutches of power, Siempre trata de escapar de la garra del poder, from the grip of power. de la garra del poder. The grip Grip, garra. and the grip of power. They want to escape and the power wants to hold. El poder quiere escapar, él quiere escapar y el poder quiere controlar. This is a constant fight. Esa es una lucha constante.
And the man who is working for power Y el hombre que trabaja para conseguir poder is always in fear. siempre tiene miedo. The humanity was suffering through the exercise of power. La humanidad ha sufrido de un excesivo poder. And hence the message of wisdom and love must be given. Por eso tenía que darse el mensaje de amor y sabiduría. Contrary to power, wisdom tells us to share, Al contrario que el poder, la sabiduría nos enseña a to compartir, distribute, a distribuir, to release, a soltar, to let others live, a dejarnos vivir, and to rule oneself but not to rule others. a autogobernarnos, pero no gobernar a los demás. This knowledge is there even from ancient most times. Este conocimiento está aquí incluso desde los tiempos más antiguos. And it always tries to live away from power Y siempre trata de escapar del poder and help beings without being powerful. e intenta ayudar a la gente sin ser poderoso. This is also the fight within the human being. Esa es también la lucha entre los seres humanos. In human being, there is the old energy of the will to power. En el ser humano también existe la dorada energía de voluntad, de poder de voluntad. That shall have to be sacrificed on the altar of love and wisdom. Y debe sacrificarse en el altar de la sabiduría y del amor. Only then the human being can be happy. Solo entonces el ser humano puede ser feliz. The ego relating to human being El ego relativo al ser humano always wants that everything is under his control. siempre quiere que esté todo bajo su control. This ego or personality, when it is developed to a great strength, Cuando ese ego de la personalidad se desarrolla en una gran fuerza, the soul suffers. el alma sufre. That's why men of ego, men of personality cannot be happy with themselves. Por eso los hombres de personalidad, los hombres de ego no pueden ser felices consigo mismos. The immediate lesson that they have to learn La inmediata lección que tenemos que aprender is to adore, admire and worship the love than to worship power. es adorar, admirar el amor antes que el poder. God as love, Dios como amor, God as wisdom, Dios como sabiduría, gives us peace nos and da, harmony. nos da paz y armonía. This message was needed at all times. Este mensaje se necesita en todo momento, en todas las épocas. It was realized in India 5,000 years ago after the Great War. Fue dado en India hace 5.000 años a través de un gran ser. Similar message was needed 2,000 years ago El mismo mensaje se necesitó hace 2.000 años in that part of the globe which is between Asia and Europe. en esa parte del mundo que está entre Asia y Europa. That love and sharing should substitute power and acquire. Que el amor y el compartir tenía que sustituir al poder y al adquirir. But till date, neither in the East nor in the West, this is learned. Pero hasta hoy eso no se ha aprendido ni en Oriente ni en Occidente. Till date, man wants to be powerful. Hasta hoy día el hombre trabaja para tener poder, He wants to control everything. quiere controlar todo, He wants to know everything. quiere saber todo. Nothing should be done without his or her knowledge. Nada puede hacerse sin su conocimiento. Everything should be known to them. Todo tiene que ser sabido por ellos. Everything should be directed by them. Todo tiene que ser dirigido por ellos. Everyone should be under their control. Everyone should be under their control. Ya, todo el mundo tiene que estar bajo su control. This way of unipolar system De esa manera se unifica el sistema polar. that everything should be with me and not with anyone else. Todo tiene que estar conmigo y con nadie más. All should listen to me
o tiene que escuchar, se me tiene que escuchar a mí. It's a process of drawing the whole energy towards you. Es una manera de dirigir toda la energía hacia uno mismo. So you are pressurized because you have drawn the whole energy towards you as the center. De modo que nosotros nos sentimos preciados porque dirigimos toda la energía hacia nuestro sistema como centro. Causes congestion and suffering. El dirigirnos, centralizar la energía causa sufrimiento y condicionamiento. Decentralization is the real knowledge. Esta centralización es el verdadero conocimiento. Wisdom gives a statement. La sabiduría nos da una sentencia de sabiduría. Centro en todas partes, circunferencia en centro. That is the way of those who live in peace and harmony. Centro en todas partes, circunferencia en ninguna. As a develop, so much you are decentralized. Ese centro se desarrolla tanto como estemos descentralizados. Let everyone grow instead of growing under your shade. Dejemos que todo el mundo crezca en vez de que crezcan bajo nuestra sombra. That is the acquired principle. Ese es el principio. We shall have to replace the Piscean principle. Ese es el principio de Acuario que tiene que sustituir al principio de Piscis. Even in the very beginning of Piscean era, Pero incluso en el principio de la era de Piscis, Jesus Christ Jesucristo gave this message dio este mensaje of relinquishing power and living in peace. de dejar ir el poder y vivir en paz. 5,000 years ago, 5.000 años atrás, the father of Lord Krishna, el padre de Lord Krishna, who was a king by himself, que era un rey por sí mismo, relinquished his throne abandonó su trono and lived with people y vivió con la gente and shared his knowledge, y compartió su conocimiento, his wisdom, su sabiduría, created groups creando grupos and allowed the groups to flourish independent of the king and his rule. y dejó que crecieran los grupos independientemente del rey y de sus reglas. The true principle of democracy. Ese fue el principio de la democracia. Similarly, Jesus Christ also tried to work it out. De esa manera Jesucristo trató de trabajar. Similar effort was also made in Greece Ese mismo esfuerzo se llevó a cabo en Grecia by Socrates, Plato, and such others. por Sócrates, Platón y tantos otros. As man evolves, Así como el hombre evoluciona, he tries to be releasing himself from power. así como el hombre evoluciona, trata de liberarse a An sí mismo del evolved poder being does not like power. y trata de vivir no de acuerdo con el poder. An inferior being, out of his beastly instincts, thinks of power, admires power, acquires power. Un ser inferior, llevado por el poder, trata de adquirir poder y de vivir con el poder, admira el poder And is fearful for loss of power. y tiene miedo de perder ese poder. Even today, we find such situations at the global level, Incluso hoy en día encontramos estas situaciones a nivel global, where a powerful government is trying to hold the globe under its grip. donde los gobiernos tratan de mantener el poder y de mantener al mundo bajo su garra, While every nation is required to govern itself. cuando se requiere que cada nación se gobierne a sí misma. One nation is trying to govern the whole globe. Una nación está intentando gobernar a todo el mundo. Even within the nation, Incluso con esa nación, it is visualized 5,000 years ago incluso esa nación, eso fue visualizado hace that 5.000 there is no años, need for a king. That there is no need for a king. que no se necesitaba ningún rey One rules himself. si uno se gobierna a sí mismo. The students of wisdom, at least, Los estudiantes de sabiduría, por lo menos, should consecrate themselves to one principle. deben consagrarse a sí mismos a un principio, Otherwise, they can never be students of wisdom. o de ninguna manera podrán ser estudiantes de sabiduría. The consecration to the principle is
La consagración al principio es: I rule myself. me gobierno a mí mismo, I do not rule others. no gobierno a otros. I let others rule themselves. Dejo que los demás se gobiernen a sí mismos. They seek advice, you can give. I can give. Si pedís consejo, puedo dároslo, But I cannot rule them. pero no puedo gobernaros, I cannot govern them. no puedo dirigiros, I cannot dominate them. no puedo I dominarlos, cannot manipulate them. no puedo manipularlos, I cannot live through them. no puedo vivir a través de ellos. This is wisdom. Eso es sabiduría, This is culture. eso es cultura, This is civilization. eso es civilización. Civilization is not in building new cities and acquiring power. Civilización no es adquirir poder. Civilization is only to live and let others live. Civilización es tan solo vivir y dejar vivir. And what was the basic message of Jesus Christ? Ese fue el mensaje básico de And also Jesucristo. the message of every teacher of wisdom. Y ese es el mensaje de cada maestro de sabiduría. The true teacher of wisdom never gets into the power system. Nunca un maestro de sabiduría entra dentro del sistema de poder. He remains away from power. Siempre se mantiene alejado del poder. He can also be advisory to the power, but never be powerful himself. Puede aconsejar a los poderosos, pero nunca será poderoso por sí mismo. Because an evolved being does not think of power. Porque un ser evolucionado nunca piensa en An poder. aspect of evolution Es un aspecto de evolución, from power to love, del poder al amor, from control to comprehension. del control a la comprensión. Your ability to understand the other is more important than your trying to dominate the other. Nuestra habilidad para comprender a los demás es más importante que tratar de dominarlos a ellos. Comprehend and to understand love is more important. Comprender y entender None of power cannot understand. es mucho más importante para el amor. Because they have only a narrow view. Un hombre de poder siempre trata de entender, They porque don't have the vision. si no tendría una mente muy estrecha y no tendría la visión. This message will have to be given to humanity from time to time, Este mensaje se tiene que dar a la humanidad de tiempo en tiempo, because till date it is not learned. porque hasta hoy en día no lo hemos aprendido. A number of messengers of God may come and go, Gran número de mensajeros de Dios es posible que vengan y, but still vengan y men vayan, believe in controlling, pero, in ruling, in dominating others, and in being powerful. pero el hombre pensará en controlar, dominar y convertirse en poderoso. Hence, today is very important for us to recollect the message of Jesus Christ, Por eso hoy es tan importante que recordemos el mensaje de Jesucristo, who gave out the message of loving and sharing and distributing, que nos dio el mensaje de amar, compartir y distribuir, than ruling, controlling, dominating. más que controlar, dominar y adquirir. He is called the Savior. Se le llama el Salvador. Each one of us have to save ourselves. Cada uno de nosotros tiene que salvarse a sí mismo. We can save ourselves if we can put the power out of us and take the equanimity and friendliness, which are the qualities of love. Podemos salvarnos a nosotros mismos tomando las virtudes de ecuanimidad y amistad, que son las cualidades del amor. Love demands simplicity. El amor requiere simplicidad. Love demands friendliness. El amor requiere amistad. And love has no manipulation. El amor no manipula. It flows like a stream of clean water, Fluye como una corriente de aguas claras, while power is like a flood of muddy water. así como el poder es como un río de aguas turbulentas. To save ourselves, we need to come out of the system of power in us into the system of love and understanding. Para salvarnos a nosotros mismos tenemos que salir del sistema de poder y entrar en el sistema That de is how amor. a Savior can be born in us. Así el Salvador puede nacer en nosotros. Birth of Savior is an event
that can happen in each one of us. El nacimiento del Salvador es un suceso que puede ocurrir en cada uno de nosotros. Birth of a Savior 2000 years ago did not help us, though he demonstrated how to save oneself. El nacimiento del Salvador hace 2000 años no nos puede salvar, aunque él demostró cómo nos podíamos salvar a nosotros mismos. Many teachers have come and demonstrated that to love, to comprehend and to be friendly is the happier way of living. Muchos maestros, muchos seres de conocimiento han venido y nos han enseñado que el amor y el And that is the way one can save oneself. es la única manera de vivir feliz y la única manera en que podemos salvarnos a nosotros mismos. It's not enough if we just adore a Savior. No es algo como adorar al Salvador. We should ensure that the Savior is born in us, Asegurémonos de que el Salvador nazca en so nosotros. that we are saved. Así seremos salvados. For the Savior to be born in us, we shall have to be simple, Para que el Salvador nazca en nosotros debemos ser simples, unimportant from the social standpoint, no importantes desde el punto de vista not sociales, seeking importance, es decir, no buscando la importancia, to remain incognito. mantenernos de incógnito. Men of wisdom, they know that it is wise to remain unrecognized by the society. Un hombre de sabiduría se sabe que es sabio porque se mantiene desconocido para la sociedad. Men of power have anxiety to be known to the society. Un hombre de poder está ansioso por ser They conocido want en la to be known sociedad. as important. Quiere ser conocido como alguien importante. The urge to be recognized by the society La actitud de querer ser reconocido por la sociedad is an aspect of power. es un aspecto de poder. The urge to be recognized by God La actitud de querer ser reconocido por Dios is an aspect of love and friendliness. es un aspecto del amor y la amistad. Those who seek the recognition of the divinity Aquellos que buscan el reconocimiento de la divinidad do not seek to be publicized, no quieren tener publicidad, do not seek to be advertised, no buscan ser conocidos, do not seek to be aggrandized. no buscan engrandecimiento. They live in simplicity, they conduct their activities in simplicity, Ellos viven con simplicidad y llevan a cabo sus actividades con and many simplicidad. times their acts are not seen by the society, Y muchas veces no son reconocidos por la because sociedad the society is generally glamour of the power. porque en la sociedad existe generalmente el glamour, el espejismo del General poder. current of the society is to run after that which is glittering. En la sociedad normalmente lo que se busca es lo que llama la atención, But all that which glitters is not gold. pero aquello que llama la atención no es oro. That's why the knowers conduct in secrecy, in Por- silence, Por eso los que saben se comportan en silencio y en secreto and inspire beings who are looking for simplicity and peace and heart. y inspiran a gente que busca la simplicidad, la armonía y el silencio. This day of the Savior, Ellos son los salvadores. let us remember that we shall have to prepare a platform in our heart Recordemos que tenemos que preparar una plataforma en nuestro corazón that we enable the energy of Savior to enter into. que permita que la energía del Salvador entre en The nosotros. energy of Savior is the energy of the second ray, La energía del Salvador es la energía de segundo rayo, the energy of synthesis. la energía de síntesis. Their power is put out, and friendliness is invited. El poder se deja de lado y se invita a la amistad. Where comprehension is invited, Donde se invita a la comprensión. understanding is invited, La comprensión, el entendimiento, equanimity is invited. la ecuanimidad es invitada. Simplicity is invited. La simplicidad, se invita a la simplicidad. Honesty is invited. Se invita a la honestidad. When this is done,
for long years, there can be the birth of Savior in us. Cuando eso se lleva a cabo durante muchos años, puede llegar a Once there darse is the el... birth of Savior in you, you are not agitated even if you are on the point of death. No, entonces se lleva a cabo el nacimiento del Salvador y uno no se preocupa. Cuando ha tenido lugar el nacimiento del You are not Salvador, agitated of any calamity. uno no se preocupa ni siquiera porque llegue la muerte o por cualquier calamidad. That is the Savior. Eso es el Salvador. The Savior is in each one of the human beings. El Salvador está en cada uno de los seres humanos. He has to be awakened. Solo tiene que nacer, tiene que Awakened, despertarse. there are certain principles given, Para despertar al Salvador se han dado unos ciertos like principios, harmlessness, como la humildad, not thieving, no robar, not dominating others, no dominar a otros, to remain internal and external purity, mantenerse internamente y externamente puros, and to study and comprehend the scriptures, estudiar y comprender las escrituras and then to look for the one in all. y intentar ver al uno en todo. These are the ways by which you can enable the Savior to born in us. Esa es la manera en que podemos despertar al Salvador en nosotros. Otherwise, we only recollect a past event Si no, solamente estamos recordando un suceso que ocurrió and then pasado remember him for a day and forget for the rest of the 364 days. y solo recordarlo un día y olvidarlo los 364 días siguientes. 22nd December, El 22 de diciembre, every year, cada año, the energy around the planet la energía alrededor del planeta offers a great opportunity ofrece una gran oportunidad for the birth of the Savior within us. para el nacimiento del Salvador en nosotros. 22nd December is known for its spiritual value even much before the birth of Jesus the Christ. El 22 de diciembre se reconoce por su valor espiritual más que incluso por el nacimiento de Jesucristo, el Salvador. The Vedas knew it, Los Vedas lo sabían, the seers and masters of wisdom knew it, los maestros de sabiduría y los sabios lo sabían. they saw that the first day of the entry of sun into Capricorn Ellos vieron que el primer día en que entraba el sol en Capricornio, as the beginning of the birth of God, como el principio del nacimiento de los dioses, birth of Devas. el nacimiento de los Devas. Devas are born in the month of Capricorn Los Devas nacen en el mes de Capricornio and they continue to rise. y continúan elevándose. The Devas are set in the month of Cancer. Y los Devas descienden en el mes de Cáncer. That's why Capricorn is called the mount. Por eso a Capricornio se le llama el monte Cancer is called the slant. y Cáncer se le llama el valle. The slant is downward inclination. So Devas are set in Cancer, while Devas rise in Capricorn. Los Devas descienden en Cáncer y se elevan en Capricornio. The Devas that rise in Capricorn carry the energy of Savior. Los Devas se elevan en Capricornio llevando las energías del Salvador. That is why Capricorn, the month of Capricorn is very important. Es por eso que el mes de Capricornio es muy It importante, begins with 22nd December. que empieza el 22 de diciembre. From this day, throughout the month, Desde este día, durante todo el mes, during the sunrise hour, durante las horas del amanecer, you get through the sun certain rays which can balance the matter and spirit in you. recibimos ciertas energías a través del sol que pueden equilibrar la materia y el espíritu en nosotros. It's a special transmission of energy through the sun rays in the month of Capricorn. Hay una especial transmisión de energías a través de los rayos solares en el mes de Capricornio. The rays carry the energy to equalize the matter and spirit in you. Los rayos del sol llevan ciertas energías que pueden equilibrar el espíritu y la materia en nosotros. When the spirit and matter are balanced in you, you stand in the state of a yogi. Cuando el espíritu y la materia se equilibran en uno, estamos en el estado de yogi. Because equipoise between matter and spirit is yoga.
porque el equilibrio entre espíritu y materia es yoga. There is neither domination of spirit nor domination of matter. No hay ni dominación del espíritu ni de la materia. That is the perfect state in creation. Ese es el estado perfecto en creación. The Adonai or Ardhanari El Adonai o Ardonari or male female God es el Dios masculino-femenino. is a representation of this equality of spirit and matter. Y es la representación de ese equilibrio entre espíritu y materia. So the energy that enables such equilibrium between matter and spirit De modo que la energía que equilibra ese equilibrio entre espíritu y materia is made available through the sunrise hours of the month of Capricorn. se hace accesible a través de los rayos solares en el mes de Capricornio. The dawn of Capricorn cannot be missed by a student of wisdom. El amanecer de Capricornio no puede perdérselo ningún estudiante de sabiduría. We are required to expose ourselves to the sun rays of the dawn. Se nos requiere que nos expongamos a nosotros mismos a los rayos Give solares, yourself to the divinity that is transmitted through these sun rays. a los rayos solares del amanecer, y que recibamos la energía de la divinidad que se transmite a través de ellos. Such is the power of the dawn of the Capricorn. Ese es el poder del amanecer en Capricornio. And in the midnight hours of Capricorn, Y las horas de la medianoche en Capricornio it is Virgo that rises in the east. es Virgo que se eleva en el este. Virgo stands for virginity, Virgo se caracteriza por la virginidad, purity. pureza. So when purity is rising Cuando la pureza se eleva and the energy of yoga is prevailing, y prevalece la energía de yoga, there is the birth of Jesus. es cuando tiene lugar el nacimiento de Jesús. And in those days, Y en aquellos días men were recognized more by their ascendant. el hombre se le reconocía mucho más por su ascendente. Today, even in our group, we speak of the ascendants of the members. Hoy en día, incluso en nuestros grupos, hablamos de los ascendentes de los miembros. Is it not? ¿Es así o no? Associated with wisdom, it becomes inevitable that you work more with your ascendant. Cuando entramos en la sabiduría, se convierte en inevitable que trabajemos más con nuestro ascendente. And the ascendant indicates the purpose of your incarnation this time. Ya que el ascendente indica el propósito de nuestra vida en esta encarnación. That's how the Vedic astrology speaks. De eso habla la astrología védica. That is what Master Galkul speaks in esoteric astrology. Es de eso que habla el maestro Yuvalkul en la astrología espiritual. Gives you the message relating to the purpose of your life this incarnation. El ascendente nos da el mensaje del propósito de nuestra vida en esta encarnación. Your birth moon indicates your past. El sol nos indica nuestro pasado. Your birth sun indicates your goal for this life. Perdón. La luna es lo que indica el pasado. El sol es lo que indica la meta en esta So when encarnación. Jesus was born in the ascendant Virgo, Así que cuando Jesús nació con el ascendente en Virgo, he was considered to be a son of Virgin. se concebía como el hijo de la Virgen. Son of Virgin is a sublime concept El hijo de la Virgen in terms of astrology, es un concepto sublime en términos de astrología, which is ignorantly misinterpreted, que ignorantemente se han malinterpretado, not knowing the value of the wisdom, no conociendo, secrets of wisdom. no conociendo el valor de la sabiduría, los secretos de la sabiduría. He was known among the Novas as the son of Virgin. Solo era sabido entre los sabios el sentido del hijo de la Virgen. If you have your ascendant in Leo, Si tenemos nuestro ascendente en Leo, you are called a couple. ah, A couple. Ah. That means an Yeah, infant lion. si tenemos el ascendente en Leo, se nos llama el cachorro. So you have to develop the qualities of the lion.
Así que tenemos que desarrollar las cualidades de un león: nobility, nobleza, protectiveness, protectividad, straightforwardness, fortaleza interior, and such other qualities that are represented by the sun sign Leo. que son las cualidades que se representan en el sol en Leo. We have an ascendant in Cancer. Si tenemos el ascendente en Cáncer, The purpose is to develop motherly nature in this life. el propósito es desarrollar la naturaleza de la madre en esta vida. So it goes on. Every sun sign has its main message. Cada signo solar tiene su propio mensaje. The moon gives the past, the sun gives the future, the ascendant gives the present work. La luna da el mensaje del pasado, el sol da el futuro y el ascendente da el mensaje del presente. In that context, Jesus was referred to as the Son of Earth. En ese contexto, Jesús era conocido como el Hijo de la In Virgen. that context, he was also considered to be a savior to be because he was born on the 22nd December midnight hour. En ese contexto ya se sabía que iba a ser el Salvador, ya que había nacido en las horas de la medianoche del 22 de diciembre. If you are born with Sun in Capricorn, Si nacemos con el Sol en Capricornio, the goal for this life is to save the people around you from ignorance. la meta en vuestra vida será salvar a la gente de vuestro alrededor de la ignorancia. That is the savior quality. Esa es la cualidad del Salvador. Because Capricorn is represented by a five-pointed star. Es por eso que a Capricornio se le representa como una estrella de 5 puntas. All creation is represented by the symbol of five-pointed star. Y toda la creación está simbolizada por esa estrella de 5 puntas. Capricorn is called in Sanskrit as Makara. Capricornio se conoce en sánscrito como Makara. Makara means the one with the 5 hands. Makara significa aquel que tiene 5 manos. The whole creation, the visible world, is made with the 5 principles, the principle of 5. Toda la creación está hecha visiblemente con el principio de 5. 5 elements, 5 elementos, 5 senses, 5 sentidos, 5 sense organs, 5 órganos de los sentidos, 5 pulsations, 5 pulsaciones, 5 limbs of action, 5 órganos excretores. constitute the human body. Eso constituye el cuerpo humano. So in this five-fold body, the soul resides. Y en ese cuerpo quíntuple el sol reside, el alma reside. This principle of 5 can cause condition, can also cause relief. Ese principio quíntuple puede causar condicionamiento Depending upon the ignorance or knowledge that the soul carries. o dejar ir, y eso depende de la ignorancia o de la sabiduría o el conocimiento que lleve el alma. If the man is of knowledge, Si es un hombre de conocimiento, he can prepare a brilliant white star from his body. puede preparar una estrella muy brillante de 5 puntas en su cuerpo, a través de su cuerpo. If man is ignorant, Si el hombre es ignorante, he lives in a dark star of 5 points. vivirá en una estrella negra de 5 puntas. From darkness to light, Desde la oscuridad a la luz, depending upon the knowledge that one carries, dependiendo de la sabiduría, del conocimiento que uno lleve, the color changes el color cambia. from darkness to brown, De la oscuridad al marrón, brown to rose, del marrón al rosa, rose to green, del rosa al verde, green to golden yellow, del verde al amarillo dorado, golden yellow to aquamarine, del amarillo dorado al agua marina, aquamarine to blue, del agua marina al azul and from blue to pure white. y del azul al blanco puro. That's how the knowledge enables changing of the colors within the five-fold body. Así The knowledge, yes, yes. as you grow in knowledge, Así como crecemos en conocimiento, eso nos permite crecer en color. Hay un cambio de color en nosotros. that's why
In the occult school they say we have to change our color. Por eso ocultistamente se dice que tenemos que cambiar nuestro color. From ignorance to light. De la ignorancia a la luz. From darkness to pure light. De la oscuridad a la luz pura. There is need to change the colors. Hay una necesidad de cambiar los colores. Jesus Christ refers to a glorious white robe. Jesucristo hablaba de su blanca, brillante blanco, Which enables him gloriosa to túnica carry out blanca, acts of miracles and magnanimity. que le permitió hacer esos milagros y ese magnetismo radiante. He always says my glorious white robe. Siempre hablaba de su gloriosa túnica blanca. That's the ultimate that one can gain. Eso es lo que la meta final que cada uno puede ganar, Where one can function with all freedom donde uno puede funcionar con total libertad, while being in the body. manteniendo mientras se vive en el cuerpo. If the robe is of black color, Si el color es oscuro, tunica is of black color, negra, ya, si la túnica es negra, then you are a prisoner. entonces somos prisioneros. When it carries brown color, Si alguien tiene color marrón, you are just as if solamente interested in material things. somos materialistas, solo estamos interesados en lo material. If the robe is of rose color, Si la túnica es de color rosa, call it a robe or a star, it is the same. You may call it a robe or a five-pointed star. It is the same. You are stopping my flow. Anyway, there is something, so it's okay. The five-pointed star, or you call it a tunica, yes, it yes, is the same. yes, yes, yes. Hmm? Miss Mo. Yeah. So it is like that. So the rose speaks of certain sensitivity. Si llevamos la túnica de color rosa, eso significa que tenemos cierta sensitividad, That's why sensualidad. like rose, Es por eso que a la gente le gusta el rosa, because it immediately has a psychical impact on you. porque directamente tiene un impacto psíquico en nosotros. It need not be a real rose, even a greeting card with the rose inspired. No necesita ser un rosa directo, simplemente produce ese efecto. Isn't that? We send greeting cards with roses. Es por eso que enviamos cartas postales con It's rosas. a paper rose, printed. Ya, no sé, But still it is inspired, because the color of a rose has that impact. el color de una rosa inspira, no es necesario que mandemos una rosa de verdad. When your robe becomes green, it means it is full of light. Cuando nuestra Mind. Por eso el naranja atrae a la mente. From orange star, it is to golden yellow star. Desde la estrella naranja se pasa a la estrella amarillo dorada. Meaning now you have such a pure mind that you are able to comprehend the occult wisdom. Que significa que ya hemos adquirido esa mente pura y podemos comprender la sabiduría oculta. And then from golden yellow star, it is aquamarine star, Y de la estrella amarillo dorada se pasa a la estrella aguamarina, where you can experience donde podemos experimentar wisdom from within. la sabiduría desde dentro. And when it comes to blue star, Y cuando se llega a la estrella azul, you have become an embodiment of wisdom. ya nos hemos convertido en una encarnación de sabiduría. And then the white star, Y entonces la estrella blanca, where it is all accomplished. donde ya State of pure light is accomplished. la pura luz es realización. So these are all the possibilities that are offered by the month of Capricorn. Esas son todas las posibilidades que ofrece el mes de Capricornio. The sun sign Capricorn is represented by the dragon El sol, el signo solar de Capricornio se representa por el dragón or the crocodile, o el cocodrilo, which has 5 limbs, que tiene 5 extremidades, which the head, the 2 hands, the 2 legs. la cabeza, las 2 manos y las 2 patas. It is also represented by
a lamb or a goat. También se representa como un cordero o un carnero. In Aries, the sun sign is represented by a ram. En Aries se representa como el carnero. In Capricorn, it is represented by a lamb. Oveja, como una oveja. Se representa por una oveja. A lamb, from the ritualistic standpoint, is a symbol for sacrifice. Una oveja, desde el punto de vista ocultista y ritualista, significa el sacrificio. As much as you sacrifice, Tanto como sacrifiquemos, remain silent. manteniéndonos en silencio, Be silent, be sacrificial, be secretive, sé silencioso, sé sacrificado, sé secreto. be sacred. Secreto, secreto. Secret. Sagrado. These are the four principles of sacrifice, which make the colors change in you. As long as you think only about yourself, your colors get into you and involve yourself. Tanto como pensemos en nosotros mismos, los colores irán cambiando para la involución. When you feel you are important, your color is darkened. Cuando pensamos que somos importantes, nuestro color se oscurece. As much as you forget about yourself, Tanto como nos olvidemos de nosotros mismos, the colors brighten. los colores se aclaran y se iluminan. The self-forgetfulness in sacrifice El olvidarnos de nosotros mismos a través del sacrificio is demanded by the Savior. es lo que se requiere es lo que requiere el Salvador. Savior in you can emerge if you are less important. El Salvador en nosotros puede nacer si nosotros somos menos importantes. If you aggrandize yourself as a big man, Si nos engrandecemos a nosotros mismos creyendo que somos the grandes Savior in you hombres, is imprisoned. el Salvador en nosotros está He aprisionado just remains a witness y simplemente permanece como un testigo and sees the vanity of your own aggrandizement. y ve, simplemente es un testigo que ve la vanidad de nuestro People autoengrandecimiento. carry a lot of vanity about the little service that they do. La gente tiene mucha vanidad acerca de los pequeños servicios que ellos hacen, del pequeño servicio que ellos hacen. As you grow in service, you become more silent. Así como crecemos en servicio, nos volvemos más If you are silenciosos. sincere in your service, you tend to be silent in your service. Si somos sinceros en nuestro servicio, nos volvemos silenciosos Secretive about your service. y nos volvemos secretos en nuestro Silence servicio. and secrecy about service makes you sacred. El silencio y el secreto en nuestro servicio nos convierten sagrados. If you speak much more than what you do Si hablamos más de lo que hacemos and bring big certificates of service given by people, by the society here and there, y llevamos certificados que nos haya dado la sociedad de nuestro servicio, they mean nothing in the occult world. eso no significa nada en el mundo oculto. If you wish to be recognized in the occult world, Si queremos ser reconocidos en el mundo oculto, you cannot look for recognition by the world. no podemos buscar el reconocimiento en el mundo. World recognizes you, world does not recognize you, that is of least importance. Si el mundo nos reconoce o no nos reconoce es lo menos importante. The one in you, El uno en the nosotros, Savior in you, always recognizes your traits and your urges and your attitude. el Salvador en nosotros siempre reconoce nuestros actos, nuestras actitudes y nuestra manera de So comportarnos. this process of self-sacrifice Así que ese proceso de autosacrificio and offering your personality as a sacrificial beast y ofreciendo nuestra personalidad como la bestia que se sacrifica on the platform of the world en la plataforma del mundo is the fundamental quality to be a savior. es la cualidad fundamental para poder ser un salvador. That is what is also called from the ritualistic standpoint as man sacrifice, Eso es lo que se llama desde el punto de vista ritualista el sacrificio del hombre, Purusha Veda. el Purusha Veda. No man can preserve himself and yet become sacred. Ningún hombre puede preservarse a sí mismo y convertirse en sagrado. If you try to preserve your lower self, Si intentamos preservar nuestro ser the inferior, higher self remains a prisoner. el ser superior permanece aprisionado. To enable the higher self to function through, Permitir que el ser superior funcione a través, you have to sacrifice the lower self
supone for the higher self. supone el sacrificio del ser inferior para el ser superior. This was the first teaching given to Jesus by his parents. Esa fue la primera enseñanza que fue dada a Jesús por sus padres, Were already accomplished ones. por unos seres que ya estaban realizados. Joseph and Mary. José y María They were all very accomplished beings. eran unos seres muy They realizados. went through the processes of initiation. Pasaron They went through the processes of sacrifice. pasaron a cabo por un proceso de iniciación, de They came out autosacrificio, resplendent from their own acts of sacrifice. y salieron resplandecientes de sus propios actos de sacrificio. And hence, they could teach the infant Y por eso pudieron enseñar al niño of the Jesús importance of higher self de la importancia del ser superior and sublimating the lower self to the demands of the higher self. y sublimando el ser inferior a los requerimientos del ser superior. Normally, it is the lower self that has many demands, Normalmente es el ser inferior el que hace muchas demandas, many complaints. muchas quejas. Carries lot of complaints, criticism, Tiene muchas quejas, muchas críticas, discord, discordia, disagreement, desacuerdos, silent non-cooperation, una cooperación una no cooperación silenciosa, double standards. dobles sentidos. These are all qualities of the lower self, Esas son las cualidades del ser inferior, which will imprison the soul, the higher self. que es el que aprisiona al alma, el ser superior. That's why he was given the essentiality of sacrifice to shine forth as soul. Por eso así se le dio el sacrificio, la enseñanza del sacrificio del ser inferior al alma. Not that Jesus did not know. Not that Jesus did not know, but he was to be recollected. No es que Jesús no lo supiera, pero tenían que recordárselo. Jesus himself was an initiate by the time by birth En el tiempo en que nació Jesús ya era un iniciado, of certain degree. de cierto grado, He wanted to accomplish more. pero quería realizarse más. He prepared himself for man's sacrifice. Se preparó a sí mismo para el sacrificio del It is hombre, called in the Old Testament as Holocaust, que es como es llamado en el Antiguo Testamento holocausto, meaning a ritual of all sacrifice. que significa el ritual de todos los sacrificios. In Vedas it is called the Yajna of Sarvahuta. En Veda es llamado Agnya Sarvahuta. He wanted to sacrifice himself totally Requiere gain the blessing of the Father. Requiere el sacrificio total y se adquiere la bendición del Padre. So he came with a purpose. Él vino con un propósito, Hence he took to the ascendants of Virgo and the sun sign Capricorn. y es por eso que tomó el ascendente de Virgo y el signo solar de Capricornio. It was a great decision of Jesus, Fue una gran decisión de Jesús, which was accomplished through crucifixion. que llegó a ser completado con la crucifixión. Crucifixion was his choice La crucifixión fue su elección to complete the ritual of all sacrifice. para llevar a cabo, completar el sacrificio el ritual de todos los sacrificios. When he came, when he was born, Cuando él vino, cuando él nació, he started from the point of orange star. él partió del punto de la túnica naranja. That's why we have display of orange star during the Christmas. Es por eso que se exhiben todas las estrellas naranjas en And Navidad. the star was moving for incarnation. Y esa estrella se movía para la encarnación. The three wise men came from the east. Como esa estrella se movía para encarnar, 3 hombres sabios llegaron desde el este. Because they knew the purpose of this orange star Porque ellos sabían el propósito de esa estrella naranja and its work y su trabajo and the process of enlightenment relating to the orange star. y el proceso de iluminación de esa estrella naranja. Mary also knew it.
María también lo sabía. Joseph knew it. José también lo sabía. Joseph himself was a grand master of ritualism. José mismo era un gran maestro del ritualismo. He had access to the ritualistic temples of Egypt, Assyria, Greece. Él regía los grandes templos ritualistas de Egipto, Siria, Grecia. And was himself organizing certain secret ritualistic temples in the Judean hills. Y él mismo llevaba a cabo templos ritualistas de las colinas de Judea. 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 Because that's the border between Syria and then Israel. Es la tierra que está entre Siria e Israel. And Maria herself was an embodiment of motherly love. Y María por sí misma era una encarnación del amor de la madre. They knew the purpose of the child that was being born to them. Ellos conocían el propósito del niño que iba a nacer de ellos. So when he was born, Así cuando nació, it was not like the birth of every other conditioned soul. no fue un nacimiento como el de cualquier alma condicionada. Jesus was already an initiate that went through the third initiate. Jesús era un iniciado que ya había pasado por la tercera iniciación. He came to accomplish the fourth and the fifth. Él vino para completar la cuarta y la quinta. Hence, when he was born, Así que cuando él nació, there is a scientific aspect of Immaculate Conception, hay un aspecto científico de la Inmaculada which is Concepción true with every being who went through the third initiate. que se lleva a cabo en cualquier ser que pase por la tercera iniciación. A high soul that is already through the third initiation Un alma elevada que ya ha pasado por la tercera iniciación need not go through no necesita the hell of going through the womb of the mother. no necesita pasar a través del vientre de la madre. The solar aspect of the initiate remains wherever it chooses to be. El alma del iniciado permanece, sea cual sea la encarnación que él The quiera. lunar aspect of the initiate grows its body in the womb of the mother. Y el aspecto lunar del iniciado crece en el vientre de la madre. Because the lunar devas are the Pitris, Porque las devas lunares son los pitris, who prepare the body. que preparan los cuerpos. So the lunar aspect of the initiate Así los aspectos lunares del iniciado grows in the womb of the mother, crecen en el vientre de la madre, descending through the father. descendiendo a través del padre. The solar aspect can remain in the ashram, Y los aspectos solares pueden permanecer en el ashram or can also remain on the head of the father. o pueden permanecer en la cabeza del padre. When the baby is being delivered, Cuando el niño tiene que nacer, the solar aspect imposes itself upon the baby. el aspecto solar se imprime a sí mismo sobre el niño. This is called Immaculate Conception in the wisdom scripture. A eso se le llama la Inmaculada Concepción en las escrituras védicas. Krishna was born like that, Krishna nació así and all initiates that went through the third initiation also are born like that. y todos los iniciados que han pasado a través de la tercera iniciación han nacido así. Jesus also was born like that. Jesús también nació así. So the Immaculate Conception related to Jesus refers to Así la Inmaculada Concepción referida a Jesús, la Inmaculada Concepción de Jesús se refiere a his imposition of the solar principle upon his lunar principle when the baby was delivered. a la impregnación del aspecto solar sobre el aspecto lunar cuando él nació. This was least understood by the people of those times around that place. Eso fue mal interpretado por la gente de esa época And hence they went on saying that Mary was a virgin y así se dijo que María era una virgen and Joseph was only a namesake husband. y se dijo que José era tan solo un marido de nombre.
namesake, not a real husband, but No, sí, sí, but the name. sí, solamente And Jesus was pretendido. born regardless Joseph. Y que Jesús había nacido a pesar de José. That is the most ignorant way of expressing Immaculate Conception. Esa es la manera más ignorante de expresar la Inmaculada Concepción. Till date, they believe that way. Así se ha mantenido hasta este día. And the Christian priest cannot answer the scientific question. Y los sacerdotes cristianos católicos no pueden contestar a este principio, a esta The cuestión. concept of Son of Virgin and Immaculate Conception El concepto de Inmaculada Concepción are one of total ignorance. es de profunda ignorancia. The science way behind that is much more known in the East. La ciencia que permanece detrás de ese concepto es mucho más A soul that runs through en the third este. initiation Un alma que pasa a través de la tercera iniciación does not suffer birth, does not suffer death. no sufre el nacimiento ni sufre la muerte. The others who have not gone through the third initiation Aquellos que no han pasado a través de la tercera iniciación suffer the hell of birth and the hell of death. sufren el infierno del nacimiento y el infierno de la muerte. That's the difference. Esa es la diferencia. The suffering in the case of a normal soul is for 3 months in the womb. El sufrimiento significa que un ser ignorante estará 3 meses en el vientre de la Even madre, in the 7 case of meses. a normal soul, Incluso en el caso de un alma, solar principle joins the lunar principle in the womb of the mother. en el caso de un alma corriente, el aspecto solar y el aspecto lunar se unen en el vientre de la In madre. the 7th month of pregnancy. En el 7º mes de embarazo. Until that time it remains in the father. Hasta ese momento permanece con el But in padre. the case of an initiate, Pero en el caso de un iniciado, the solar principle never gets into the womb of the mother. el aspecto solar nunca entrará en el vientre de la madre. So there is no conscious suffering. Así que no hay un concepto de sufrimiento, conciencia de sufrimiento The hell o de infierno of the womb. en el vientre. If the mother is beastly, the hell is still worse. Si la madre es bestial, el sufrimiento aún es peor, el infierno es peor. So this hell fire is not experienced by initiates that run through the third initiation. Así que ese infierno no es experimentado por los iniciados que han pasado a través de la tercera So iniciación. that's how the star of the east came as an orange star, Así la estrella del este vino como una estrella naranja and when it departed after the work is done, y cuando se marchó, ya que el trabajo estaba hecho, it departed as a brilliant white star. se marchó como una brillante estrella blanca. That's the evolution. Esa es la evolución. Where Jesus, while conducting acts of a messenger of God, Así fue como Jesús llevó a cabo actos como mensajero de Dios, transfigured, transmisor, transcended, trascendido, and became y se volvió a great avatar. un gran avatar. Well, ఎవరు చూడండి పొడిచి కూర్చొని ఎవరెవరు వచ్చేసుకుంటారు అక్కడ So such is the descent of Jesus Christ. Así fue el descenso de Jesús el Cristo, And the star as it is descending y así es como descendió la estrella, was followed up by 3 wise men, que fue seguida por 3 hombres sabios and they came to bless que fueron para bendecir al niño, and gave certain gifts. le dieron ciertos regalos. These three wise men Esos 3 hombres are sabios mentioned in the book que se menciona en el libro as the God of love, God of power, and God of wisdom. como el Dios del amor, Dios de la sabiduría y Dios de la voluntad, From the esoteric standpoint, desde el punto de vista esotérico, occult standpoint, desde el punto de vista ocultista and hierarchical standpoint, y desde el punto de vista de la jerarquía, these 3 are known as Lord Maitreya, Master Maurya, and Buddha.
son conocidos como Maestro Moria, Maestro Kutumi y Maitreya. Maitreya, Maestro Moria, Maestro Kutumi. Lord Maitreya was the Lord of Love. El Lord Maitreya era el Señor del Amor. The Lord of Power was Master Moria. El Señor de la Voluntad era Maestro Moria. Lord of Wisdom was Master Kutumi. Y el Señor de la Sabiduría era el Maestro Kutumi. They came to bless the child. Que fueron a bendecir al niño, They went to the king fueron al reino, and al rey. congratulated the king. Fueron a ver al rey y le felicitaron. The story of the king trying to kill Jesus was also a pilfering from the story of Krishna. La historia del rey que intentó matar a Jesús está también sacada de la historia de Krishna. Not true. No es verdad. To make your teacher great, every student tries to borrow certain episodes from the stories of other teachers. Para engrandecer a nuestro maestro, los estudiantes o los discípulos toman prestadas ciertas enseñanzas de otros maestros. These are the foolish acts of the followers. Esos son los actos ignorantes de los seguidores. Every teacher is great by himself, Cada maestro es grande por sí mismo. and the students' anxiety to make him greater than others. Y la ansiedad de los estudiantes es la que lleva a cabo a hacerlos mayores que otros. In that effort, they express their ignorance, En ese esfuerzo expresan su ignorancia and through time, all those statements will be proved wrong. y a través del tiempo todas esas sentencias se comprueba que son mentiras. And many times it is the students that pull down the dignity of a teacher by their false claims about their teacher. Y es muy frecuentemente son los mismos estudiantes los que llevan No student can ever fully know his teacher. maltratan la dignidad ultrajan la dignidad del maestro a través de ese querer engrandecer falsamente. Teacher knows the students thoroughly, El maestro sabe los estudiantes algo. but the student cannot know the teacher completely. El maestro conoce a los estudiantes, pero los estudiantes nunca conocen al maestro completamente. And the students are students. Los estudiantes son estudiantes They mix up the truth and untruth y mezclan la verdad y la mentira in their effort to make their master the grandest master. en su esfuerzo de convertir a su maestro el más grande de los maestros. In India, every follower tries to make his teacher equal to Krishna. En India, cada estudiante intenta convertir a su maestro, hacer que su maestro sea tan grande como Krishna. Not necessary. No existe esta necesidad. Each one is great by the truth that he holds. Cada uno es grande por la verdad que lleva en sí mismo. Truth is one. Truth is one. La verdad es una. Whoever is the truth bearer is great. El portador de la verdad es grande. There is no greater truth, No es una gran verdad, lesser truth. ni menos verdad. It is just truth. Simplemente es verdad. Truth is truth. La verdad es verdad. More truth, less truth, like that it doesn't exist. Más verdad, menos verdad no existe. A being who knows the truth Un ser que conoce la verdad is a truth bearer, es un portador de la verdad and he transmits that truth y transmite esa verdad according to the divine plan. de acuerdo con el plan divino. That's all. We don't have to compare one teacher with the other. Eso es todo. No tenemos que comparar un maestro con otro. And much less you try to aggrandize your teacher Y mucho menos intentar more than what you know. engrandecer a nuestro maestro más de lo que conocemos. Many times it is the students that pull down the dignity of the teacher. Ya que son los estudiantes los que ultrajan la dignidad del There is maestro. no story of heroes killing the children Esa historia de Herodes matando a los niños, in pursuit of Jesus. persiguiendo a Jesús, You can study the book Isis Unveiled. deberíamos estudiar el libro Isis sin velo. Madam Blavatsky Madame Blavatsky gives in great detail da con gran detalle how many are the pilferings made into the New Testament cuántas son las mentiras que se han incluido en el Nuevo Testamento to make it a scripture. para escribir la escritura. Pilferings cannot make a writing a scripture.
Las mentiras no pueden hacer que se convierta en la verdadera escritura. Just like there are 4 Vedas, Así como hay 4 Vedas, they wanted to have 4 Gospels. así querían tener 4 testamentos. But the 4 Gospels speak of only the one story in different ways. Pero los 4 testamentos hablan de la misma historia en 4 aspectos diferentes, 4 maneras But the 4 diferentes. Vedas are the reality of our life. Pero los 4 Vedas sí que hablan de la realidad de nuestra vida. Rig Veda Rig Veda relates to the occurrence of thoughts in us. se refiere a la ocurrencia de los pensamientos en nosotros. Sama Veda relates to the work of life in us. Samaveda se refiere a la vida en nosotros. Yajurveda speaks of the plan of action that expresses through us. El Yajurveda expresa el plan que ocurre en nosotros. Atharva Veda speaks of the manifestation according to the occurrence of thought and its execution. Atharva Veda habla de la manifestación del plan de acuerdo con su constitución. So these are the 4 aspects of our daily action. Esos son los 4 aspectos de nuestras actividades We diarias. have thoughts occurring, ideas occurring to us, Tenemos ideas and then with the life and knowledge as basis, y con la luz y el conocimiento como base, we execute them. ¿quién los lleva a cabo? Then there is some manifestation in the world. Y entonces hay una manifestación en el mundo. This is the 4-fold manifestation of truth. Estos son los 4 principios manifestándose a través de la verdad. Just we have 4 Vedas, so we should have 4 Gospels, has no meaning. Pero no porque tengamos 4 Vedas teníamos que tener 4 testamentos. And the 4 disciples describe the same story in different ways. Y los 4 discípulos dijeron la misma historia de 4 diferentes maneras. Just I'm trying to tell you that students can make mistakes about their teachers. Solo estoy intentando deciros que los estudiantes pueden cometer errores en cuanto a sus maestros, Arising out of their fanaticism and emotion elevándolos a través de su fanatismo y su emoción to make their teachers grand. para engrandecer a los maestros. So Jesus was born Así Jesús nació and he was regularly taught in the Judean hills y era regularmente enseñado en las colinas de Judea up to 12 years by Joseph. hasta la edad de 12 años por José. The basic preliminary teachings were only recollections to the soul. Las enseñanzas básicas preliminares fueron simplemente un recordar al alma, Because the soul requires to be recollected porque el alma necesita que se le recuerde in the initial years. en los años iniciales. So this recollection was done by the Father. Entonces ese recordar fue llevado a cabo por el Padre And later he was taken to Jerusalem y más tarde fue llevado a Jerusalén according to a plan known to Joseph and Maria. de acuerdo con el plan que conocían María y José y María. They consciously took him to Jerusalem Conscientemente fueron a Jerusalén because a person from the east was to come to Jerusalem to pick up Jesus. porque una persona del este iba a venir a Jerusalén para llevarse a Jesús. From 5th year to 12th year, Joseph gave him the preliminary Desde los 5 a los 12 años, José le dio las enseñanzas preliminares about the self and non-self, sobre el ser y el no ser, about the truth and its envelope as the body. sobre la verdad y su manifestación como el cuerpo. He gave the principles of the permanence, the mutable principle and the immutable principle. Le dio los principios de la mutabilidad y la inmutabilidad. That's how the whole knowledge was given by the Father by 12 years to the Son. Así se le dio todo el conocimiento hasta los 12 años, le fue dado el conocimiento por el Padre al For Hijo. further initiation, he was to be taken to Himalaya. Para posteriores iniciaciones fue llevado a los Himalayas. That's why he was brought to Jerusalem. Por eso fue llevado a Jerusalén And an Indian merchant y un mercader indio picks him up and takes him to Himalaya, lo cogió y se lo llevó a los Himalayas, where he was trained for 18 years. donde fue entrenado durante 18 In años all the occult schools of learning of North India and Himalaya. en todas las escuelas ocultistas del norte de India y los Himalayas.
He was there in Benares. También estuvo en Benares, He was there in Puri. en Puri, He was there in Nepal él estuvo en Nepal, and Himalayas. en los Himalayas. For want of time, I cut short this story. He was learning and learning and learning. Fue aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. And ultimately he was presented before the Lord World Teacher. Y al final fue presentado ante el maestro del mundo. And in the secret cave temples of Himalayas, he received the necessary initiation. En las secretas cuevas de los Himalayas recibió las necesarias iniciaciones And he returned. y volvió. For 3 years he conducted acts of love and goodwill. Durante 3 años llevó a cabo actos de amor y de buena voluntad. Just 3 years. Durante 3 años, solo 3 años. And it inspired the globe Inspiró al globo so much through time. mucho más. It's not that you will cover the area. The greatness is not in covering the area through your activity. La grandeza no está en cubrir una gran área a través de nuestra actividad. The depth of your activities carry its breadth. La profundidad de nuestra actividad es la que da esa grandeza. Superficial spreading has no value. Una expansión superficial no tiene ningún valor. He carried out his acts of love and goodwill Él llevó a cabo sus actos de amor y de buena voluntad just for 3 years. solo durante 3 años. He showed how one can love, Enseñó cómo se podía amar, how cómo one can live in love and friendship, cómo uno podía vivir en amor y amistad, how one can remain away from power. cómo uno podía mantenerse alejado del poder. Power was the first thing offered to him. El poder fue la primera cosa que se le ofreció. He denied it. Él lo negó, lo denegó. We too have to deny power and have the friendliness. Nosotros también tenemos que denegar el poder y tomar la amistad. That was his message. Ese era su mensaje. He was never after the men of power and the men of riches. Nunca estuvo cerca de los hombres de poder y los hombres de riqueza. He was always with the simple people. Siempre estuvo con la gente más simple. Unless there is the instinct that loves power in you, A no ser que exista el instinto que ama el poder en you nosotros, don't attract powerful people. no atraemos a gente poderosa, You don't attract rich people. no atraemos a gente rica. Your inner instinct for riches and for power attracts towards you the rich men and the powerful. Solamente el instinto de riqueza y poder en nosotros atrae a gente poderosa y rica. If you see the lives of the masters of wisdom, Si vemos la vida de los maestros de they sabiduría, always remain away from power and away from riches. siempre se mantuvieron alejados del poder y la They were the riqueza simple people. y siempre vivieron entre gente Because sencilla. simplicity is the basis for true wisdom to flourish. Sencillez es la base para la verdad, That is for true wisdom to flourish. para que florezca la verdadera sabiduría. That simplicity is the key for peace, poise and harmony. Esa simplicidad es la llave para la armonía, la paz y la felicidad. Till date man did not realize that it is simplicity that gives him the joy of life. Hasta hoy el hombre no se ha dado cuenta de que es la simplicidad la que le da la felicidad, la alegría de vivir. Ignorantly he runs after power, after riches. Ignorantemente corre detrás de la riqueza del poder. Jesus' life is a demonstration of living in simplicity and in joy. La vida de Jesús es una demostración de vivir en simplicidad y en And a great alegría, demonstration of living in freedom. y una gran demostración de vivir en libertad. He was mighty with his knowledge. Era grande con su conocimiento. He could raise the dead to life, Podía devolver la vida a un muerto. heal the sick to health, Curaba a los enfermos. transform the ignorant to the knowledge, Transformaba a los ignorantes en sabios. and do so many things.
and yet remained simple. Y hizo muchas cosas, pero siguió siendo simple. That's where the key of living in freedom is. Esa es la clave de vivir en libertad. With your knowledge and power, Con nuestro conocimiento y nuestro poder, you should try to build empire. con su conocimiento y su poder renunció a imperios para vivir en You simplicidad. become a prisoner of your own empire. Si perdemos nuestra simplicidad, nos convertimos en un prisionero en nuestro propio The difference imperio. between masters of wisdom and others is La diferencia entre maestros de sabiduría y otros seres, the masters of wisdom don't build a material empire. los maestros de sabiduría no construyen un imperio material. They remain simple and they demonstrate wisdom and they transmit wisdom. Ellos permanecen en simplicidad y transmiten sabiduría y conocimiento. The work of the plan is better accomplished that way. El trabajo del plan se lleva a cabo mejor de esta manera. This is a message which you can find from the human set of life by Jesus. Ese es el mensaje que podemos encontrar en la vida de Jesús. And his Passover, Y la Pascua, the teachings are many, I do not wish to present them for want of time. los maestros han querido presentarlo de muchas maneras. Passover is important, La Pascua es importante, where which happens in tune with the zodiacal energies. llevo- se- In tune with the zodiacal energies. y se- no, sí, sí, no entiendo. In tune Yes, yes. with the energies of zodiac. Ah, ya. Se llevó a cabo en sintonía con las energías del zodiaco. Just as Capricorn is the dawn of Yeah. gods, Así como Capricornio es el amanecer de los dioses, Aries, Taurus Aries, Tauro are the highest points of illumination. son los puntos más altos de iluminación. That's the time when Jesus chooses to pass over. Es el tiempo que eligió Jesús para trascender. All great beings pass over during that time. Todos los grandes seres trascienden en ese tiempo. Aries is the highest point of illumination. Aries es el punto máximo de iluminación. It's electrical fire. Es fuego eléctrico. So the third week of Aries Así que la tercera semana de Aries is most important es la más importante because in the last decade, there are 3 decades in every sun sign. In the Así- last decade, the spiritual energy prevails in its highest sense. Así, el tercer decanato de Aries es más importante porque prepara para la iluminación de ese signo. So he took off during that time Así que se llevó a cabo en ese tiempo through the process of crucifixion, which Ah. he volunteered. a través del proceso de crucifixión al que se sometió He voluntariamente. could have defended himself. No quiso defenderse a sí He did mismo. not prefer to defend. Él prefirió no defenderse. This is another great quality of an occultist. Esa es otra gran cualidad de un ocultista. He does not explain himself, he does not defend himself. No se explica a sí mismo, no se defiende a sí mismo. He let others have their own view about him. Deja que los otros tengan su propio punto de vista sobre ellos. And his Passover Y was ably supported by his mother. cuando trascendió con el soporte de su madre, He stood by him, ella estuvo con él, supported him, le dio apoyo, transmitted to him spiritual food when he was being crucified. transmitiéndole alimento espiritual cuando estaba siendo crucificado. He carried in her Él llevaba a corn of maize, en su mano izquierda una espiga de trigo y una lámpara. the spiritual food and the illumination. El alimento espiritual y la iluminación. Visited him in the midnight hour, Eso se llevó a cabo en transmitted energies to him. las horas de la medianoche, He transmitiéndole represented the mother in darkness. esas energías que representan a la madre en la oscuridad. That is the light in darkness. Eso representa la luz en la oscuridad. Transmitted such light to the sun.
transmitiéndole esa luz a su hijo, gave him the strength to the spiritual food, dándole la fuerza a través del alimento and espiritual enabled him to transcend. y permitiéndole que trascendiera. His transcendence Esa trascendencia is a prophecy of immortality. es una profecía de inmortalidad. Today we speak of immortality, Hoy hablamos de la inmortalidad illusion of that, como una ilusión. which was demonstrated by him 2000 years ago. Y eso fue demostrado por él hace 2000 años. And he reappeared. Y reapareció. He reappeared. Y reaparece. Thereby fulfilling another prophecy that the departed one can reappear. Y volvió a aparecer para dar lugar a una profecía que decía que volvería a aparecer. All departed ones can reappear. Todos los que han trascendido pueden volver a aparecer. The doctrine of reincarnation, Eso prueba la doctrina de la reencarnación, the doctrine of immortality, la doctrina de la inmortalidad, the myth of death. la ilusión de la muerte. His life is an example that throws out many dimensions of truth. Su vida fue una demostración de muchas dimensiones de la verdad. And that is how the Savior is. Así es como es el Salvador. He demonstrated how one can save himself. Así demuestra cómo uno puede salvarse a sí mismo. To think that he will save us Pensando que Él nos va a salvar is a good thought. es un buen pensamiento, He will save us provided we follow the principles. pero Él nos podrá salvar si nosotros ponemos en práctica esos principios. That is the work of the Savior. Ese es el trabajo del Salvador. So let us live in his thought Vivamos en ese pensamiento throughout the month of Capricorn. a través de todo el mes de Capricornio. Let us enable the Savior to enter into us and express, Permitamos que el Salvador entre en nosotros y se exprese, which is an annual drama lo que es una representación anual that happens in the ambience around the planet, que ocurre en el ambiente de todo el planeta, through the zodiacal energy. a través de las energías del zodiaco. So let us remember that. And work with the principle more with the principle than with a man of flesh and blood. Así que recordemos que tenemos que trabajar más con el principio que con el hombre de carne y hueso. Jesus Christ is a cosmic principle that has taken to flesh and blood. Jesús, el Cristo, es un principio cósmico que tomó cuerpo y un cuerpo de carne y hueso. That principle is the principle of Savior. Ese principio es el principio del Salvador. Let us see the principle behind all his acts Veamos ese principio detrás de todos sus actos and all his teachings. y detrás de todas sus You enseñanzas. follow the principle, you have followed Jesus the Christ. Si seguimos el principio, seguimos a Jesús el Cristo. If not, you would only be an emotional admirer of a great being. Si no, tan solo seremos un admirador emocional de un gran ser. Mere admiration will not help us. Pero la admiración emocional no significa nada. We have to walk the path. Tenemos que caminar el sendero. The admiration to transform into inspiration to walk the path. La admiración tiene que transformarse en inspiración para caminar el sendero. Then we enter into the world of joy. Así podemos entrar en el mundo de la alegría. Thank you very much. Gracias. Every day in the morning we shall invoke the Savior before we start our prayer. Cada mañana invocaremos al Salvador antes de hacer la plegaria, So that we establish the thought of this para nosotros, and that he should express to us. y así se expresará a través de Can nosotros. be a prayer. Puede ser una plegaria. We shall start tomorrow morning with that prayer at 9 o'clock. Empezaremos mañana por la mañana con esa plegaria a las 9 de la And mañana. every morning we shall start with that only. Y cada- Every morning at 9 we repeat that prayer. Y cada mañana a las 9 de la mañana repetiremos esa plegaria. Thank you. Gracias.